vamos a hablar del electrocardiograma, que como todos bien sabemos, ponemos la misma cara de esta niña cuando estás rotando en urgencias y te dan una tira de electro y no sabes ni qué onda, ¿no? Entonces vas a salir de esta clase sabiendo leer el electrocardiograma. Como recordamos, es el registro o la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Y vamos a revisar el tema. Antes de hablar del sistema eléctrico del corazón y las derivadas, quiero tocar el tema de los cuadritos y los cuadrotes del electro, ¿sale? El papel del electro corre a 25 milímetros por segundo y esto puede variar de acuerdo a la decisión del cardiólogo. Esto es más ya de cardiología cuando se modifica la velocidad del papel. Para fines generales corre a 25 milímetros por segundo y súper importante reconocer cuadritos y cuadrotes, cuadritos y cuadrotes. ¿Por qué? Porque estos son los que, aunque no sepamos electro, nos hagan saber leer el electro. Cada cuadro grande que podemos ver aquí en la imagen corresponde a 200 milisegundos. Eso quiere decir que 5 cuadros grandes son un segundo. Esto es súper importante que lo tengas en mente. Y cada cuadrito pequeño dura 40 milisegundos, ¿sale? Entonces, cuando empecemos a hablar de los segmentos, de los bloqueos y todo esto, es muy importante que reconozcas el tiempo que dura el cuadro grande y el cuadro pequeño. Repito, cuadrote, 200 milisegundos, cuadrito, 40 milisegundos. Ahora es muy importante que siempre relacionemos la clínica con la fisiología y con la anatomía, ¿sale? Para entender un poquito esto quiero recordarnos el sistema de conducción del corazón. Sabemos que este es un cablerío que tenemos en nuestro corazón que está padrísimo y que aparte cada nivel puede tener un problema y de ahí es de donde surgen los bloqueos, las alteraciones de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Hay veces que tenemos cablería ectópica, ¿no? Y de eso también vamos a platicar. Entonces, la ruta normal de conducción eléctrica del corazón inicia en el nodo sinusal, que como sabemos es el marcapasos del corazón, cuya frecuencia normal va de 60 a 170 a 100 según la bibliografía que consultes, y usualmente este nodo está irrigado por la arteria coronaria derecha. Eso te lo podrían llegar a preguntar. Una vez que el nodo nos da el tiempo exacto de la frecuencia cardíaca, este impulso eléctrico viaja a los haces internodales, que son 3, los podemos ver en la imagen de la derecha como los números 3, 4 y 5. De estos haces internodales viajamos al nodo auriculoventricular, que cuando hay un problema en esta conducción es cuando tenemos los bloqueos AB. De ahí viajamos al haz de His, que es un haz que se encuentra en el tabique interventricular. Este a su vez se divide en ramas derecha e izquierda y estas terminan en las fibras de Purkinje, que son las que llegan como hasta lo más extenso del corazón, ¿no? Entonces, nada más para recordar un poquito lo del sistema eléctrico. Ahora, como bien sabemos, las derivaciones son electrodos que registran la actividad eléctrica generada por las células y el electrocardiógrafo lo que hace es convertirlos en ondas. Hay 12 derivaciones que constan de 6 derivaciones estándar, que son D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y 6 derivaciones precordiales que van de B1 a B6. Ahora, las derivaciones estándar se dividen a su vez en bipolares, que son D1, D2 y D3, y aumentadas o amplificadas, que son ABR, ABL y ABF. Aquí en la derecha podemos ver los grados en los cuales se encuentra cada derivación de acuerdo a la anatomía cardíaca y al sistema de conducción. Esto es importante más adelante para, dentro de la evaluación del electro, poder sacar el eje eléctrico del corazón, ¿sale? Entonces, esto es más de fisiología. Debes saber, al colocar un electrocardiograma, dónde debes poner los electrodos para poder tomarlo, pero creo que esto es algo básico que ya deberías saber. Entonces, no nos vamos a meter tanto a las derivadas, vamos a hablar de las ondas y los segmentos. Ahora, si recordamos gráficamente un electro se ve así, ¿no? Cada ciclo cardíaco se ve como lo que tenemos en la imagen, una onda P, los segmentos, los intervalos y todo esto. Y este es el sistema de conducción del que acabamos de hablar, representado de forma gráfica. Y vamos a hablar de cada pedacito. Siento que todos odian esta parte, ¿no? Pero es un mal necesario, o sea, la cardiología es preciosa, no sé por qué no les gusta, pero bueno. Vamos a hablar de las ondas, a qué corresponden, de los intervalos, qué significan y cómo puedo yo evaluar esto en un electro, ¿no? Antes de entrar de lleno al tema del electro. Entonces tenemos la primera onda del electro, que es la onda P, que corresponde con la despolarización auricular. Es la primera deflexión positiva del electrocardiograma, ¿sale? Después de esta onda P tenemos un intervalo que se llama PR o PQ, también de acuerdo a la bibliografía que consultes es exactamente lo mismo. Y algo que sí quiero hacer hincapié es que este intervalo se mide desde el inicio de la onda P y mucha gente lo toma desde el fin de la onda P y eso está mal, ¿sale? Porque así puedes
subdiagnosticar un bloqueo AB, por ejemplo. Entonces, el intervalo PR se mide del inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Y esto corresponde al inicio de la despolarización ventricular. Su tiempo normal es de 120 a 200 milisegundos. Vamos a los cuadritos y los cuadrotes. Te dije que ibas a aprender a leer el electro así. Entonces dijimos que cada cuadrito vale 40, ¿cierto? Entonces el intervalo PR puede medir hasta 200 milisegundos. ¿Qué significa eso? Que puede medir entre 3 y 5 cuadritos. Si mide más de 5 cuadritos, ahí hay algo mal. No sé qué, pero hay algo mal, ¿sale? Entonces memorízalo de esa forma, de manera que cuando tengas una tira de electrocardiograma, cuentes del inicio de tu P al inicio de tu QRS, y si eso mide 3 cuadritos, perfecto. Mide 4 cuadritos, perfecto. Mide 5 cuadritos, perfectos. Mide 6, hay algo ahí. Y entonces le dices a tu urgenciólogo y no te tienes que quedar castigado de guardia, ¿vale? Entonces, lo normal del PR, de 3 a 5 cuadritos, mayor a eso, podríamos pensar en un bloqueo AB. Nos vamos con el complejo QRS, que corresponde a la despolarización ventricular como tal, y su duración debe ser menor a 120 milisegundos. Esto quiere decir que el QRS debe ser menor a 3 cuadritos. Si mide 3 cuadritos, eso se considera bloqueo incompleto de rama. Si mide más de 3 cuadritos chiquitos, eso es un bloqueo completo de rama, ¿sale? Después tenemos la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular, el punto J, que es simplemente la unión entre el final del QRS y el inicio del segmento ST, el segmento ST, que va del final de la S al principio de la onda T, y este es el que se eleva o se deprime en los infartos, lo cual vamos a ver cuando hablemos ahorita de isquemia. Tenemos el intervalo QT, que seguramente has oído el síndrome del QT largo y estas situaciones. Este intervalo se mide del comienzo de la Q al final de la T, y lo normal es que mida de 380 a 440 milisegundos. Algunas bibliografías dicen que 460 milisegundos. Entonces, te repito lo mismo, los cuadritos y los cuadrotes. Estás hablando de que un cuadrote grandote son 200 milisegundos, 2 cuadrotes grandotes 400. Entonces estamos hablando que un intervalo QT normal debe medir 2 cuadros grandes y piquito, y si mide más que eso tenemos un QT largo, ¿sale? Después tenemos la onda U, que es la repolarización de las fibras de Purkinje, y esta no siempre está presente. Ahora, siempre que te den un electrocardiograma, y esto sí, saca tu libreta y anótalo. Tienes que seguir este mismo orden. Bueno, yo te recomiendo que no, porque siempre que te dan una tira de electro es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, si tú sigues este mismo orden, te va a ser muy sencillo detectar problemas en un electrocardiograma, ¿sale? Primero ritmo, después eje eléctrico, frecuencia, bloqueos, isquemia, lesión, infarto y crecimiento de cavidades. Si lo anotas, ponle pausa, anótalo. Y si lo haces de esta forma, de verdad que vas a detectar cualquier cosa que pueda estar mal en un electrocardiograma. Y siempre, siempre, siempre sigue el mismo orden. Ahora, siguiendo este orden que te acabo de comentar, comenzamos con el ritmo, ¿sale? El ritmo normal del corazón es un ritmo sinusal. Está determinado por el marcapasos del corazón, que es el nodo sinusal, y recuerda que este ritmo se va a caracterizar por una onda P positiva en casi todas las derivaciones. Y algo que debo comentarte que es importante es que normalmente en ABR la P está invertida, sobre todo en las mujeres por la cuestión del busto. Entonces esto puede ser normal que la P esté negativa en ABR, para que lo tengas en cuenta. Ahora, el ritmo sinusal, esta onda P siempre va a preceder a un QRS, y este QRS siempre se continúa después de la onda T con una P, siempre. Y esa es la definición del ritmo sinusal, ¿sale? Cualquier electro que no tenga estas características, no estamos ante un ritmo sinusal, y es así como evaluamos el ritmo, ¿sale? Continuamos con el eje eléctrico. Sabemos que el eje eléctrico normal del corazón es de menos 30 a 90. Quiero que te concentres en la imagen superior derecha, donde están los grados de las derivadas más importantes para sacar el eje eléctrico, ¿sale? Entonces, nuestro eje normal de menos 30 a menos 90. Si te fijas en esta imagen marcado en rojo, puedes ver que la derivación D1 y ABF son una escuadra perfecta. D1 se encuentra a los 0 grados y ABF a los más 90. Entonces, así como le hacemos en matemáticas de graficar, ¿no? Podemos hacer lo mismo para sacar nuestro eje eléctrico usando D1 y ABF. ¿Cómo le vamos a hacer?
Ok, el señor Einthoven, que es el que inventó el triángulo que lleva su nombre, era un señor brillante, pero dijo, yo quiero que lo de arriba sea negativo y lo de abajo positivo, porque así lo quiso el señor y hay que hacerle caso, y esto nos facilita el poder sacar el eje eléctrico. Abajo de esta imagen te puse un electro normal, ¿sale? Y si te concentras en la parte izquierda de esta imagen del electrocardiograma, hasta arriba tenemos D1 y hasta abajo en medio tenemos ABF. Nos vamos a concentrar en los complejos QRS de estas dos derivadas y es así como vamos a sacar el eje eléctrico marcado como gráfica, ¿sale? Entonces supongamos que estos grados que yo tengo acá arriba en esta imagen son una gráfica y entonces yo voy a contar en D1 cuántos cuadritos positivos tengo hacia arriba y cuántos abajo de mi línea isoeléctrica y voy a hacer una resta. Supongamos aquí que más o menos tiene como cuadro grandote y pico positivo y eso es igual, hagan de cuenta, 7 cuadritos chiquitos positivo. Y hacia abajo pues tiene un mini piquito de 2 cuadritos, a 7 le resto esos 2 cuadritos y tengo 5. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi gráfica y hacia D1, que es 0 grados, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y pongo un puntito. Y así marco el primer punto de mi eje eléctrico. Ahora nos vamos a ABF y hacemos lo mismo. Como puedes ver, ese QRS no está tan grandote, ¿no? Tiene como 4 cuadritos positivos a lo mejor y ningún negativo. Entonces en ABF hacia abajo, porque recuerda que hacia abajo de las gráficas es donde Einthoven dijo que es positivo, cuentas 1, 2, 3, 4 positivo y entonces unes tus puntitos de ABF y de 1 y te sale el eje eléctrico. Si está en el cuadrante inferior derecho de la gráfica, el eje está normal. ¿Qué quiere decir esto? Si tú agarras un electro y D1 y ABF tienen QRS positivos, tu eje es normal. Te quiero comentar 4 formas en las que puedes sacar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Las primeras 3 son para ritmos regulares, es decir, ritmos sinusales, ¿sale? Entonces, la primera forma está en la imagen de la izquierda, en la cual tenemos un QRS que cae en una de las líneas gruesas y a partir de la siguiente línea gruesa empezamos a contar 300, 150, 175, 60, 50, 42 y entre QRS y QRS donde caiga es donde tenemos la frecuencia cardíaca. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, 100 latidos por minuto. Esa es una forma fácil de sacar la frecuencia en un ritmo regular. Si nos vamos a la imagen superior del lado derecho, tenemos un QRS que de igual forma cae en una línea gruesa y otro QRS que también cae en una línea gruesa. Ahora, esa flecha azul podemos concentrarnos en sacar la frecuencia cardíaca de 2 formas. Una es contar los cuadros grandes y dividir 300 entre el número de cuadros grandes, que en este caso, si te das cuenta, entre QRS y QRS hay 1, 2, 3, 4 cuadros grandes. Entonces, 300 entre 4 nos daría la frecuencia cardíaca. Otra forma es contar los cuadros chicos y dividir los números de cuadros chicos. 1500 entre los números de cuadros chicos nos daría también la frecuencia cardíaca, pero es yo creo que más complejo el contar los cuadros chiquitos, ¿no? Entonces estas son las 3 formas de sacar frecuencia cardíaca de un ritmo regular. Una forma para sacar un ritmo irregular es contar 6 segundos en tu tira de electrocardiograma, que normalmente es en la derivación de 2, y en esos 6 segundos contar la cantidad de complejos QRS que tienes y multiplicarlos por 10. Y esto nos daría la frecuencia cardíaca aproximada de un ritmo irregular. Siguiendo con el orden de la evaluación del electrocardiograma, una vez que revisaste ritmo, eje eléctrico y frecuencia cardíaca, tienes que buscar intencionadamente los bloqueos. Y vamos a iniciar con los bloqueos auriculoventriculares, que son un problema de la conducción del nodo AB, ¿sale? El bloqueo AB de primer grado lo podríamos definir simplemente como el incremento progresivo del segmento PR. Todas las P's van a conducir un complejo QRS, pero va a haber un alargamiento del PR, que quiere decir mayor a 5 cuadritos. Mayor a 5 cuadritos mi PR, eso es un bloqueo AB de primer grado, ¿sale? El bloqueo AB de segundo grado a su vez se clasifica en MOVITS 1 y MOVITS 2. ¿Cómo diferenciamos esto en un caso clínico con imagen, en un electro? El MOVITS 1 lo que tiene es que el PR se va alargando de forma progresiva hasta que hay una P que no conduce el QRS. Y el MOVITS 2, las P's son constantes, o sea, son rítmicas, pero no todas las P's conducen un QRS. Entonces es más severo porque puedo tener 2, 3 P's, que eso se llama bigeminismo, trigeminismo, que no me conducen un QRS. Entonces esa es la diferencia, ¿sale? MOVITS 1 se va alargando el PR hasta que una P no conduce, y MOVITS 2 la P es constante, pero hay P's que no conducen QRS.
En el bloqueo AB de tercer grado no hay una relación, o sea, hay una disociación completa del ritmo entre aurículas y ventrículos. Y podemos ver aquí a la derecha las imágenes características de lo que acabamos de hablar. Te recomiendo que terminando esta clase veas la clase de bloqueos AB donde hablo más a fondo de estos bloqueos. Una vez que buscamos intencionadamente los bloqueos AB y no encontramos bloqueo AB, el segundo paso es buscar hemibloqueos o bloqueos fasciculares, perdón. Muchas veces en las facultades de medicina no nos enseñan esto. Los bloqueos fasciculares izquierdos, que también conocemos como hemibloqueos izquierdos, son una alteración de la conducción en uno de los dos fascículos de la rama izquierda del haz de His. ¿Cómo entendemos esto? La rama izquierda del haz de His se divide a su vez en dos fascículos. Un fascículo anterior que podemos ver marcado en negro en el número 1 y un fascículo posterior marcado en negro en el número 2. El fascículo anterior transmite el impulso eléctrico a la región anterosuperior del ventrículo izquierdo, mientras que el fascículo posterior lo transmite a la región posterior-inferior. ¿Sale? A diferencia de los bloqueos de rama del haz de His, es que estos bloqueos de rama tienen ensanchamiento del QRS, como quedábamos de los cuadritos. Si se acuerdan cuando dije lo de bloqueos, dijimos un QRS mayor a 3 cuadritos es un bloqueo de rama, ¿sale? En un hemibloqueo el QRS es estrecho y eso es lo que también nos lo va a caracterizar. La principal alteración de un bloqueo fascicular es una desviación del eje eléctrico y ya explicamos cómo sacar el eje eléctrico. Y esta desviación va a ser muy marcada. En el bloqueo fascicular anterior el eje está claramente desviado a la izquierda y en el bloqueo fascicular posterior el eje cardíaco está claramente desviado a la derecha. Entonces el diagnóstico de los hemibloqueos además se realiza en derivaciones periféricas a diferencia de los bloqueos de rama que los diagnosticamos con el ensanchamiento del QRS. Ahora sí, los bloqueos de rama. Tenemos dos ramas del haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. Quedamos que el QRS normal debe medir 3 cuadritos, menos de 3 cuadritos. Si mide 3 cuadritos, eso es bloqueo incompleto de rama, ya sea derecha o izquierda. Y si mide más de 3 cuadritos, es un bloqueo completo de rama. Entonces quedamos, tenemos rama izquierda y rama derecha. Aquí abajo podemos ver en la primera parte de la tabla un electro normal. Una forma en que detectamos los bloqueos de rama es evaluando en nuestra tira de electrocardiograma las derivaciones B1 y la B6. La morfología normal la podemos ver aquí. Vemos que en B1 tenemos una R chiquita y una S grandota y en B6 tenemos una Q chiquita y una R grandota, ¿correcto? En el bloqueo de rama derecha, lo que vemos en medio de esta tabla, podemos ver ese patrón RSR en B1 y un empastamiento de la S en B6, ¿no? Si te das cuenta, ese RSR parece una M. Entonces, el bloqueo de rama derecha lo puedes identificar con MW. ¿Cómo que MW? El patrón RSR parece una M y el patrón RS en B6 parece una W, a diferencia del bloqueo de rama izquierda, donde primero tienes una W y después tienes una M, como podemos ver en esta imagen. Otra forma que yo te recomiendo recordar el bloqueo de rama derecha con la RSR en B1 es ese patrón de orejas de conejo, y conejo en inglés es rabbit, con R de right, de derecha. Entonces de esa forma también te puedes acordar que las orejas de conejo son características en B1 del bloqueo de rama derecha, y esa forma que te digo de bloqueo de rama derecha como MW y bloqueo de rama izquierda WM, como se puede ver en el patrón. Ya hablamos de ritmo, de eje, de frecuencia y de bloqueos, y ahora voy a hablar de isquemia, lesión e infarto. En esta imagen se resumen las alteraciones electrocardiográficas que podemos encontrar. La isquemia la podemos evaluar con la onda T, ¿sale? Si tenemos isquemia subendocárdica, tenemos una elevación o deflexión positiva de la onda T, como podemos ver en la imagen, y si tenemos una isquemia subepicárdica, puede haber depresión de la onda T o ondas T negativas, ¿sale? Respecto a la lesión, es cuando la isquemia es persistente. Una vez que mi tejido cardíaco dice, ¿sabes qué? Es que ya no puedo, entonces se lesiona ese tejido cardíaco. Entonces de isquemia, de datos de isquemia, que son las ondas T negativas, por ejemplo, paso a lesión. Y la lesión yo la puedo evaluar en el segmento ST. De igual manera, si tengo depresión del ST es una lesión subendocárdica. Y si tengo una elevación del ST, una lesión subepicárdica. Esto no es lo mismo que
infarto, ¿sale? O sea, yo puedo tener elevaciones y depresiones del ST y no tener infarto, simplemente lesión, ¿sale? Lo que ya es necrosis, lo que ya es infarto, es estos cambios que ya te mencioné, más ondas Q patológicas. Ahora es importante mencionar que la aparición de un nuevo bloqueo de rama puede sugerir un infarto reciente. Eso también te lo podrían poner en un caso clínico. Pero para fines de evaluación electrocardiográfica, isquemia se basa en alteraciones de la onda T, lesión en alteraciones del segmento ST, ya sea depresión o elevación, y la necrosis, estas dos anteriores, más las ondas Q patológicas, que deben ser 1/3 de la altura del QRS para considerarse como patológicas. Una vez que ya evaluamos todo lo anterior, lo único que nos queda es evaluar crecimiento de cavidades cardíacas, ya sean aurículas o ventrículos, ¿sale? Empezando con las aurículas, podemos evaluar el crecimiento de cavidad a través de la onda P. ¿Por qué? Porque la onda P es la despolarización de las aurículas, entonces nos puede dar una idea. Tenemos dos cosas que se llaman P pulmonale o P mitral, ¿sale? La P pulmonale, su característica electrocardiográfica es que es una P grandota y picuda hacia arriba, y la P mitral es una P que tiene forma de M, ¿sale? La onda P pulmonar se puede presentar, por ejemplo, en pacientes que tienen hipertensión pulmonar, ¿no? Y lo que nos traduce es crecimiento atrial derecho, ¿sale? Entonces, si veo una P grandota en voltaje y picuda, eso me habla de crecimiento del atrio derecho. Y si yo veo una P mitral, como sabemos la válvula mitral está del lado izquierdo del corazón, eso se traduciría en un crecimiento auricular izquierdo, y la característica electrocardiográfica es esa, que mi P tiene una forma en M, ¿sale? Es mucho más ancha y tiene forma en M. Entonces, siempre que quieras evaluar crecimiento de cavidad auricular, buscar la onda P. En cuanto a los ventrículos, es mucho más sencillo. Si yo quiero buscar, es más común el crecimiento ventricular izquierdo que el derecho. Si quiero evaluar hipertrofia ventricular derecha, lo que tengo que hacer es sacar mi eje, y si está desviado, pues tengo el corazón crecido del lado derecho, ¿no? Otra forma que recomienda la bibliografía es medir la R, y si esta R es mayor a 7 milímetros en B1, sugiere hipertrofia ventricular derecha. Ahora, la hipertrofia ventricular derecha no es tan importante como la izquierda. Para la izquierda tenemos varios índices para poder sacar esta hipertrofia. El más usado a nivel internacional es el índice de Sokolov, en el cual yo mido los cuadritos chiquitos que mide mi S en B1 y los cuadritos chiquitos que mide mi R en B6, y los sumo. Si tengo más de 35 cuadritos, esto es igual a hipertrofia ventricular derecha. Entonces, como te comentaba, con los cuadritos y los cuadrotes puedes sacar absolutamente toda la información de un electrocardiograma. Y bueno, la clase de hoy es un tema introductorio para aprender o darnos una idea de la lectura del electrocardiograma. Obviamente vamos a tratar más adelante a fondo los temas de taquiarritmias, bradiarritmias, el ACLS, el BLS, los síndromes congénitos de QT largo, bloqueos de rama, bloqueos AB. Ya tenemos también la clase de bloqueos AB disponible en la plataforma. Entonces, espero que haya quedado claro el tema. Es un tema bastante complejo, pero de verdad, si sigues el orden que te recomiendo, te va a ser muy fácil detectar problemas en el electrocardiograma. Espero que haya quedado claro, y pues si no, pues no es mi culpa, ponte a estudiar.